En los años 1860, durante el gobierno del presidente Balta, se comenzó la construcción de los ferrocarriles del Perú, por cuenta del gobierno peruano. El primer tren llegó a Arequipa el 1 de enero de 1871. Se siguió con la construcción y el primer tren llegó al Cusco en 1908, o sea, 30 y tantos años después, ¿no? Tardó la construcción del ferrocarril entre Arequipa y Cusco. En el año 1890, el gobierno del Perú decidió que ya no quería ser dueño de los ferrocarriles, sino hizo un intercambio con empresas inglesas que eran dueños de las islas del Guano. Entonces, en 1890 empezó la empresa inglesa, Peruvian Corporation Limited. Yo he sido de ingeniero del ferrocarril por más de 50 años. Fui contratado en el año 1939 como ingeniero del ferrocarril de Huaqui a La Paz, que en ese tiempo pertenecía a la empresa peruana Peruvian Corporation Limited. Comencé ahí, trabajé 10 años en Bolivia. Después me trasladaron a Arequipa, y en Arequipa comencé como jefe general de talleres, después subjefe del departamento de mecánica y al final ingeniero jefe del departamento de mecánica a cargo de todas las locomotoras, el material rodante, los talleres, los vapores del lago y el ferrocarril de Huaqui a La Paz. Tenía más de 600 hombres a mi cargo. Con la construcción de las carreteras y el intenso tráfico de aviones, el ferrocarril ha pasado a segundo plano en muchos aspectos. Ya no hay servicio de pasajeros entre Moliendo y Arequipa, Arequipa-Puno. Solamente queda el tráfico entre Juliaca y Cusco-Machu Picchu. En lo que respecta al tráfico de pasajeros, que en ese tiempo todos los coches fueron construidos en Arequipa. Todo el servicio de pasajeros. Después cambiaron los tiempos y por los años 50, 50 y tantos, vinieron coches ingleses y coches rumanos, que son los que han estado en servicio o están en servicio en la actualidad. Pero originalmente todos los coches para el servicio de pasajeros fueron construidos en Arequipa, lo cual prueba que los talleres aquí eran de primera clase. No solo eso, sino que cuando yo entré al ferrocarril, se vio que ya la casa redonda donde se reparaban las locomotoras era demasiado anticuado y demasiado imperfecto bajo todo punto de vista para reparar las locomotoras. Entonces construimos el nuevo taller de montaje, que es un taller hermosísimo, con grúas, de 70 toneladas, 35 toneladas y 5 toneladas. El puente de fierro era importantísimo porque la línea Puno cruzaba el puente y subía hacia Yura, ¿no? Pero con la llegada de las nuevas locomotoras se vio que el puente de fierro ya no podía soportar el peso por eje de las nuevas locomotoras y se construyó el nuevo puente de 3 cruces. Las nuevas locomotoras ya tenían 20 toneladas por eje, entonces ya el puente de fierro pues pasó a la historia. Pero son cambios que se han producido debido al progreso de los ferrocarriles. Yo mismo anteriormente había estado en Estados Unidos y vi la maravilla que eran las locomotoras diésel. Entonces, cuando vine al Perú dije, bueno, se tiene que cambiar esto de locomotoras a vapor tan anticuadas por locomotoras diésel. Pedimos 6 que vinieron y cambiaron radicalmente la estructura del ferrocarril. Así como se ha producido ese cambio, también se produjo un cambio en los vapores del lago, porque los antiguos barcos, que eran 5, Yavarí, Yapura, Coya,
Inca y Ollanta, eran ya muy anticuados y necesitaban transbordo en Puno y transbordo en Huac, que era muy costoso eso. Entonces se compró un transbordador a iniciativa mía, el Manco Cápac, que permitía llevar 18 vagones de 50 toneladas cargados desde Puno hasta Huac sin transbordo de ninguna clase, y es una economía fantástica, pues, ¿no? El Perú ha perdido mucha de la iniciativa que tenía ese entonces porque ya no existen los vapores del lago. Teníamos 3 sindicatos, el sindicato de rodantes, que eran los que salían a la línea, los conductores, los maquinistas, los brequeros, el sindicato de rodantes. El otro sindicato, el sindicato de empleados de los obreros del ferrocarril, que estaban a cargo de los talleres de Arequipa, de Mollendo, de Juliaca, en fin, el trabajador ferroviario, pues, ¿no? El tercer sindicato era el sindicato de empleados de oficinas, que era otro rango, pues, ¿no? Con los sindicatos yo personalmente me llevé muy bien porque si bien era necesaria la disciplina, también había que tomar en cuenta que si un trabajador cometía un error y se lo castigaba muy fuertemente, en realidad los que estaban pagando por el castigo eran su mujer y sus hijos, que no tenían entrada de ninguna clase, ¿no? Entonces había que tomar eso en cuenta. El factor humano es muy importante en una empresa, ¿no? El que los servidores, los obreros, los empleados y los jefes sean un grupo de amigos, aparte de que tiene que imponerse la disciplina, también tiene que haber el factor humano en que uno tiene que reconocer que nadie es perfecto en este mundo y alguna vez pues cometen un error que hay que castigarlo.